Jesús, nos presentamos en esta noche delante de ti, rogándote, Señor, tu auxilio, tu bondad, tu misericordia para con nosotros. También, pues, Señor, presentando estas manos que se levantan hoy a ti, en medio de sus necesidades, yo te ruego que los auxilies, que les des paz, Señor, de tal manera que ellos puedan recibir la porción que proviene de ti, Señor. Ayúdales, auxíliales, fortaléceles, pero permite que haya paz en sus mentes y sus corazones para recibir lo que proviene de ti, Señor. Te ruego también que a través de la unción de tu Santo Espíritu venga la revelación, venga la edificación a través de la unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Le puedo dar un aplauso fuerte a nuestra Señora. Tal vez déjenme introducir un poquito respecto a esto. Nosotros tenemos que considerar, hermano, que el Evangelio del Señor Jesucristo es para que nosotros nos desarrollemos y crezcamos. Nadie de nosotros fue llamado para quedarse en la condición en la que el Señor nos encontró. Este Evangelio se ha hecho para que nosotros crezcamos y que podamos avanzar en el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera, hermano, que nosotros salgamos incluso de nuestra forma de pensar humanamente hablando. Nosotros tenemos que considerar que el Evangelio es para desarrollo y es para que nosotros evolucionemos en nuestra forma de pensar. ¿Por qué tenemos que evolucionar en nuestra forma de pensar? Porque lamentablemente, hermano, estamos sometidos a las cosas terrenales, a las cosas naturales, y cuando vienen las cosas espirituales y sobrenaturales, a veces nos cuesta comprenderlo, y a veces cuesta incluso hasta creerlo. Por eso le digo yo que hay que avanzar en lo que es nuestra mente, la evolución de nuestra mente. Esto está encendido ahí. Ustedes ahí está. Entonces tenemos que ir considerando, para que usted vaya viendo esto, le voy a poner los versos, el base de los textos, perdón. Dice Hechos 1:7, este es muy conocido, hasta de memoria, creo que nos lo aprendemos, ¿verdad? Y él dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos, ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Pero nótese, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Si usted nota ahí, lo primero que hay que hacer, o lo primero en lo cual nosotros nos tenemos que someter y meter, es en el fluir del Espíritu Santo. Nadie de nosotros va a poder hacer la obra plenamente si no dejamos que el Espíritu Santo actúe dentro de nosotros. Entonces, por eso me llama la atención que le está diciendo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso quiere decir que cuando ellos tuvieran la experiencia del Espíritu Santo, iba a hacer otro cambio en ellos. El Señor Jesús ya había hecho un cambio en ellos, pero cuando viniera la experiencia con el Espíritu Santo, iba a darles otro levantón, déjeme decirlo así, de tal manera que ellos se iban a convertir en otro tipo de personas. Fíjese qué interesante. Pero mire usted, y eso tal vez se lo quiero dejar a usted que me lo diga, ¿a quiénes Dios le estaba dando esta promesa? Por lo menos hablando textualmente en este pasaje del verso 8, ¿a quiénes se lo estaba diciendo? A ver, mientras yo me voy calentando la garganta, hermano, dígame usted algo. Aquí a mi hermano me dijo algo: apóstoles. Ok, magnífico. ¿En qué condición estaban ellos como personas? Necesito que usted vaya a esa época y considere las condiciones en las que ellos vivían. A ver, piense un poquito. ¿En qué condiciones vivían ellos? Vaya, pues, lo voy a poner más fácil. ¿Eran libres o esclavos? Acuérdense que les estoy diciendo humanamente. ¿Eran libres o eran esclavos? Eran esclavos. El imperio romano los tenía esclavizados. O sea, ellos habían sido, déjenme decirlo así, conquistados
no solo por el imperio romano, ya había pasado el imperio babilónico, ya había pasado el imperio persa y ahora estaba el imperio romano. Entonces, perdónenme, era ya un país que había experimentado bastantes esclavitudes, por decirlo así, y ahora viene el Señor, y a los que tal vez, déjenme decirlo así, literalmente, físicamente, naturalmente son esclavos, les dicen: ustedes van a salir de sus fronteras y van a ir hasta lo último del mundo. ¿Qué le parece a usted eso? Lo miro muy, o mejor dicho, lo siento así como que, no sé si me está calculando, no se preocupe, yo no lo estoy calculando a usted. Lo que pasa es que a mí de alguna forma me interesa que participemos y avancemos en los conocimientos y poder tener la actitud de lo que uno está tratando de trasladar. Entonces, miren, eran esclavos. El imperio romano los había esclavizado severamente, y ahora viene el Señor y les dice: ustedes van a ir hasta lo último del mundo, a un esclavo, hermano. ¿No cree usted que es muy contradictorio darle la promesa a alguien que no tiene los medios ni los recursos, diciendo: ustedes van a ir? ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabía que lo que había sembrado en ellos y la tarea del Espíritu Santo iban a lograr que ellos evolucionaran en su forma de pensar, de tal manera que ya no iban a depender de su nacionalidad, sino que ahora iban a pertenecer al reino de Dios, con el cual, hermano, en el reino de Dios no hay límites. En el sentido, pues, de que no nos sentimos imposibilitados. Entonces nosotros tenemos que considerar que el Evangelio es una evolución, y se lo voy a mostrar para que vea usted que no le estoy exagerando. Mire, Colosenses, ya que está esta herramienta, lo puedo ir rápido, ¿eh? Colosenses 3:10 dice: y os habéis vestido de nuevo, el cual se renueva para un pleno conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Oiga, aquí no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces note usted que ahí hay parejas que tenemos que considerar de qué está hablando la palabra, porque el Señor lo que está diciendo es que no debe haber en nosotros limitaciones de cómo vemos a las personas. Mire, pues, cuando habla de griego y judío, se está hablando de distinción racial. Si en nosotros todavía hay distinción racial, no somos plenamente libres. No sé si usted me puede decir amén a eso, hermano, o le estoy tirando una herejía. Pero hacer diferencias raciales es que nosotros no hemos evolucionado en nuestra mente. Miren, por ejemplo, yo en mi nación, en Guatemala, la gente indígena dice que nosotros hacemos una diferencia con ellos, pero ellos lo marcan muy fuerte con nosotros, hermano. Ellos, hermano, tienen su forma de exclusividad de cuando mire, por ejemplo, yo tengo la oportunidad de estar a veces con cristianos, y cuando yo me siento a su mesa, ¿qué idioma cree que usted que habla? El de ellos. Entonces, ¿qué me están diciendo a mí? O sea, tú sos otra clase. Hermano, perdóneme. Yo no sé si a usted le enseñaron que a veces cuando uno se sienta a la mesa o cuando está en grupo, que el hablar en secreto es mala educación. Sabemos que venimos de la misma línea. Entonces no hay que hacer distinción racial. Cuando se habla de circunciso e incircunciso, se está hablando de una distinción religiosa. Fíjense, son cosas que nosotros debemos considerar ahorita, pensar: yo hago distinción racial, yo hago distinción religiosa. Bárbaro
bárbaro o escita, distinción social. Ay, este no es de mi grupo porque este no tiene lo que yo tengo. Eso, perdónenme, se da en la iglesia del Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios hay algo en Guatemala aquí con ustedes. Entonces el bárbaro escita es una distinción social. El esclavo libre, distinción económica. No, perdónenme. Nosotros no tenemos, por eso le digo, esto está en la Biblia. Lo que estoy tratando de aclararle, qué grupos de personas lo que está refiriéndose el Señor. Pero dice aquí, os habéis vestido del nuevo, el cual se renueva para un pleno conocimiento. Óigame, hermano, quiere decir que nosotros tenemos que renovar constantemente esta mente, nuestra forma de pensar. Por eso le digo que el Evangelio no es que, hermano, es que vengamos a un lugar y nos sentemos y participemos, sí, pero debemos de considerar que Dios quiere que nosotros evolucionemos en nuestra forma de pensar, de tal manera que no hagamos excepción de ninguna clase, ni racial, ni religiosa, ni social, ni económica. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a evolucionar, porque es que esto es de todos, hermano. Esto es de todos, esto no es para uno, para algún grupo, esto es de todos. Todos tenemos que ir evolucionando, porque, hermano, a veces tenemos unas formas de pensar medio marcianas. Bueno, avancemos un poquito. Entonces, déjenme hablar. ¿Cuál fue el pasaje de Hechos 1:8? ¿Verán? ¿Qué dice? Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos. ¿En dónde? A ver, ese pasaje yo me recuerdo que a mí me lo enseñaron, así que lo tenía que aprender, ¿verdad? ¿En dónde vamos a ser testigos? ¿Perdón? Ajá. No, pero es que, hermano, a ver, repitamos. ¿Dónde? Ok. Primer lugar, Jerusalén. Diga, Jerusalén. Segundo lugar, Judea. Pero díganlo todos. Participemos. Y necesito que usted se vaya soltando. Yo aquí ya me hicieron sentir como estoy en casa, ¿verdad? Así que no hay problema por mí. Ok. Primero, segundo, después, y después, hasta los confines. Hasta los confines. Bueno, entonces note usted que les estaban dando a ellos un desarrollo a nivel mundial, pues. Vaya pues, hermano, déjenme decirlo así, el evangelio que nos han trasladado a nosotros es para que nosotros nos desarrollemos en cualquier parte del mundo. ¿Qué le parece a usted? Que usted se sienta agadito aquí y en cualquier otra parte del mundo, pues. ¿Sabe qué es eso? No le estoy hablando en chino. Perdónense, como yo vengo de por allá, no sé qué terminología usan ustedes por aquí, pero hermano, que nos sintamos nosotros lo que somos, pues, no más allá de lo que somos, no, sino que entendamos a qué reino pertenecemos nosotros, porque el reino al cual nosotros pertenecemos es superior a cualquier reino de esta tierra. Y el conocimiento que nosotros tenemos es superior al conocimiento que hay en esta tierra, hermano. Perdónenme. A veces nosotros tal vez nos dejamos influenciar porque ¿qué piensan de la gente supuestamente inteligente de esta tierra del cristiano? ¿Sabe que hace poco nos dijeron a nosotros? Que nosotros buscamos una reunión porque una persona supuestamente se siente así de las naciones del primer orden. Es que ustedes tienen necesidad de depender de un Dios. O sea, ellos no, porque ellos se creen más que Dios. Ese es el concepto de ellos. Y a veces nosotros todos nos sentimos chiquititos. El reino al cual nosotros pertenecemos es más poderoso. Aleluya, gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte, Señor.
Entonces, en base a esto, fíjese que el Señor me inquietó a mí para ir viendo qué significaba cada lugar que les dijo, vayan a Jerusalén. ¿Qué le enseñaron a ustedes en doctrina o en escuela dominical? ¿Qué es ir a Jerusalén? No, platíqueme, hombre, no sea así. ¿Qué era de ir a predicar a Jerusalén? La casa, los cercanos, y Judea, los siguientes, y así. Y eso está bien, no hay problema. Pero fíjese, hermano, que en base a esto quiero llevarlo a esto. Esto es un mapa de Israel en el primer siglo. Entonces déjenme presentarle dos versículos que los vamos a leer para que nosotros podamos considerar por qué los mandó a predicar a Jerusalén. Miremos pues, primero, Hechos 10:45. Miren lo que dice Hechos 10:45. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión. ¿Quiénes eran los que se llamaban de la circuncisión? Los judíos. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Mire qué tremendo. O sea, ya se me está calentando la garganta, hermano. Ya, gloria a Dios. Entonces eso quiere decir que ellos pensaban que la bendición de Dios era solo para ellos, y la gente pecadora esa no podía recibir. Y Dios dijo, no, el Espíritu Santo es para todo aquel que ha creído, que lo reciba. Fíjese qué tremendo. Porque se recuerda usted que Hechos 10:45 fue la visita que Pedro hizo a la casa de Cornelio, un gentil. Pero hablando de la palabra, cae el Espíritu Santo, y después de eso ellos dicen, bueno, ya que el Espíritu Santo los bautizó, ¿cómo vamos a impedir que se bauticen? Y los metieron de una vez al agua. Pero note usted que para que Pedro llegara aquí, para que Pedro considerara que tenía que llegar todavía más allá de sus propios connacionales, le tuvieron que renovar el pensamiento. Le tuvieron que bajar un lienzo con comida de diferentes animales. Bueno, con diferentes animales. Y Dios le dijo, Pedro, mata y come. No, Señor, le dijo, ¿qué te pasa, Señor? Si nunca ha entrado cosa inmunda en mi boca, le dijo. ¿Y qué le dijo el Señor? No llames inmundo lo que yo he santificado. ¿Qué quería decir eso? Renovación de mente. Y yo le traigo una explicación, hermano. Entonces note usted que aquí todavía, entonces los que iban con Pedro, hermano, decían, no puede ser que a los gentiles les haya caído la unción del Espíritu Santo, porque ellos pensaban que las bendiciones solo eran para ellos. Hermano, tenemos que saber, mire, yo le estoy hablando ahorita aquí, que ellos tenían que pensar a romper su estructura religiosa que les habían sido formada. Porque ellos, está hablando de la circuncisión, porque pensaron que solo para ellos era la bendición. Esa era su estructura religiosa. Entonces nosotros, en base a esto, lo que tenemos que considerar es que nosotros tenemos que romper en nosotros cualquier estructura religiosa que se pueda estar formando en nosotros. No mucho me cree, ¿va? Pero está bueno. A mí me formaron una estructura religiosa cuando era jovencito, bueno, cuando era niño. Cuando yo tenía más o menos, bueno, yo no me acuerdo en qué tiempo iba a la iglesia evangélica. Iba a la iglesia presbiteriana centroamericana. No me acuerdo qué edad. Lo que sí me acuerdo a qué edad me fui y ya no regresé, a los 13 años. Pero a mí mis papás me levantaban a las 9 de la mañana y me enviaban a la iglesia. Ellos no iban. Entonces, ¿qué me están diciendo? ¿Qué me estaban enseñando? Una religión. Lo que ellos no podían arreglar en mí, lo querían que lo arreglara en la iglesia. ¿Cuándo? Así, hermano. Entonces formaron una estructura religiosa.
todos los domingos hay que levantarse temprano para ir a la iglesia. Estructura religiosa. Si nosotros creemos que con venir solamente los domingos a la iglesia es suficiente, perdónenme, hermano, disculpe, no me va a tirar huevos ni manos, nada, pero estamos metidos en una estructura religiosa. Perdónenme. Sencillamente, tal vez venimos a cumplir un requisito y el evangelio no es de requisito. Bueno, va a ser en ese sentido. Entonces, perdónenme, tenemos que romper toda estructura religiosa. Hermano, perdónenme. Hay algunos que vienen de religiones que les enseñaron a dar limosna. Ahora hay que enseñarles a ofrendar. Hay gente que le enseñaron que había cosas que no había que comer. Ahora hay que enseñarles que todo lo que uno ora es santificado y se puede comer. Algunos les enseñaron que había cierto día que era para el Señor. No, ahora sabemos que todos los días son del Señor, porque Cristo es nuestro descanso, nuestro reposo. Vale, me voy a meter un poquito en la iglesia evangélica. ¿Qué te enseñaron a ti en la iglesia evangélica? Ah, sí, hay un consejo que puede votar al pastor. Ah, ¿cómo no? Estructura religiosa, estructura humana, terrenal. Perdón, hermana, no estoy diciendo muy severo, ¿no? Es que está muy callado usted. Tenemos que salir de toda estructura religiosa, porque entonces, hermano, no vamos a evolucionar. Porque, mire, yo he oído a veces que me dicen a mí, hermanos, que a mí me enseñaron así. Eso es no querer evolucionar. Fíjese que, imagínense, hermano, ya tenemos una cosa. Recibimos a un montón de gente que llega a pedir cobertura. Cuando ya empieza uno a trabajar y a enseñarle la doctrina, ah, no, a mí me enseñaron allá de otra forma. Entonces no está viniendo a meterse bajo la sombra. Él quiere meterse bajo una nueva sombra trayendo lo del pasado. No se puede, no va a crecer, no va a evolucionar. No porque, hermano, nosotros tengamos que hacer tampoco como un legalismo. Tienes que aprender eso. No, hay que explicar. Por eso el discipulado, la escuela dominical. Por eso, hermano, la doctrina, porque se explica y se dice por qué nosotros creemos en eso. Pero si a pesar de eso que se está haciendo, él no cree, entonces definitivamente él no quiere salir de una estructura vieja. Mejor voy a cambiar de tema un poquito. Gálatas 2:11. Mire esto. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Aquí está hablando Pablo, Pablo, por el asunto de Pedro, ¿eh? Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. ¿Qué dijimos que era circuncisión e incircuncisión? Era una situación religiosa. Entonces note usted que el apóstol Pedro, hermano, o sea, fíjese pues, llegaba él primero a Antioquía y todos los gentiles lo recibían y él se sentaba a comer con los gentiles, aleluya, así, hermano. Y entonces empezaban a venir los de la circuncisión y entonces con permiso, muchachos, ahí nos vemos, y se iba para abajo. Hermano, nosotros no nos podemos comportar de una manera aquí y allá afuera de otra manera, porque eso sería religioso. Por eso Pedro les tuvo, fíjese, hermano, que tremendo, que les tuvo miedo a los de su grupo, pues. Dijo, esto no, a ver qué me van a hacer porque estoy aquí con gentiles. Hermano, perdónenme. Si tú saliste de una religión terrenal humana y ellos te vuelven a encontrar, ¿y vos por qué dejaste de ir?
Usted tiene que decirle con convicción por qué dejó de ir. Es que fíjate que estaba muy lejos. Es que fíjate que no tenía tiempo. Hay que evaluar ese tipo de respuestas. Bueno, toda estructura religiosa en nosotros tiene que salir. Miren, ¿sabe por qué? Porque no nos va a dejar crecer, no nos va a dejar desarrollarnos, no vamos a evolucionar en nuestra forma de pensar. Y eso no nos va, entonces nos vamos a quedar así en Jerusalén, pues, ¿qué es lo nuestro? No, pero el mensaje es hasta los confines, pero para eso se necesita evolución. Bueno, entonces no de lo que es Jerusalén. Ahora vayamos a lo que es Judea. Oh, qué tremendo esto. Dos versículos, déjenme entrar primero, Mateo 2:22. Pero cuando oyó que Arquelao, le están hablando a José, o están hablando de José, pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido por Dios en sueños, partió para la región de Galilea. Qué terrible, ¿no? Mire, están hablando de Judea. No quiso José ir allá, porque allá estaba el descendiente del que él quiso matar a Jesús. Tuvo miedo. A ver, ¿cuántos miedosos hay aquí esta noche? Aunque usted no haya levantado la mano, yo tengo miedo a veces. A veces tengo miedo. ¿Sabe qué? Yo me voy a sentar ahí y usted mejor viene a predicar aquí porque usted no tiene miedo. Hermano, si algo nosotros tenemos que conocer es que el miedo es una forma de detenernos, de limitarnos, que impide que nosotros avancemos. Para avanzar hasta los confines tienes que evolucionar, tienes que, mire hermano, perdóneme, nosotros nunca vamos a dejar de sentir miedo, porque es parte de los sentimientos que Dios dejó en nuestra naturaleza. El problema es cuando nosotros nos dejamos gobernar por el miedo. Cuando el miedo nos dice, no, ya no, mejor no lo hago, no me aviento. A veces yo he visto en jóvenes que tienen miedo de seguir estudiando. Llegaron a cierto nivel y dicen, no, ya no, porque tienen miedo. A veces hay algunos jóvenes que no se quieren casar porque tienen miedo. A veces hay gente que no quiere aceptar un puesto mayor porque tienen miedo. Tenemos que ser libres, hermano. Por eso le digo que esto es una evolución. Aunque está hablando de lugares, pero en Dios nos está mostrando que queremos avanzar para que nuestra mente sea renovada y poder alcanzar la plenitud de lo que Dios nos ha prometido. Bueno, miremos otro, pues. Yo que creo que cada vez lo pongo más calladito, hermano. Qué terrible esto. Lucas 13:31 dice: en ese momento llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo, id y decirle a ese zorro, yo expulso demonios, hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Esto está refiriéndose a Judea, donde gobernaba este señor, hijo de aquel que quiso matar, de Herodes el Grande, que quiso matar a Jesús. Pero ahora se enfrentó el Señor al hijo, a la descendencia, pues, al que le entregaron la estafeta, pues. Entonces, note usted cómo el Señor enfrentó ante una amenaza que le estaban haciendo para atemorizarlo, y con eso frenar la obra de Dios a través de él. Y entonces le dice el Señor era libre, hermano.
Si algo podemos aprender del Señor es que la libertad que Él tenía. Pero le dijo, díganle a ese que yo voy a seguir caminando, yo voy a seguir en mi ministerio. No es el tiempo todavía de entregar mi vida. Hermano, si algo del cual tenemos que batallar constantemente nosotros es de los miedos. Tenemos que aprender a luchar contra ello, porque eso nos detiene, nos imposibilita avanzar. Tal vez Dios nos está ofreciendo algo, pero dice no. Porque uno a veces tiene temores en su corazón de que pueda fallar, de que no pueda salir bien. Y Dios quiere que nosotros, cuando dice Judea, es vencer. Pero déjeme parar un momentito más. Porque Judea dice, según los comentaristas de la Biblia, dice que Judea era un centro donde estaba prácticamente el poderío militar y también el poder económico. Ahí lo administraban. Entonces viene el Señor y le dice, vayan allá. Ahí donde está el poder militar, ahí donde está el poder económico, vayan y evangelicen. Pero hermano, eso no se puede hacer si no hay una renovación de mente. Ahí va a ver, póngale atención a lo que le estoy diciendo. Le voy a mostrar un ejemplo de cómo realmente un hombre ha evolucionado y hermano, hace la obra de Dios sin ningún temor. Porque aquí, hermano, por ejemplo, nosotros tenemos que considerar que no es que nosotros tengamos que, claro, que lo pueda hacer, gloria a Dios. Si tú estás estudiando y vas a sacar tu carrera universitaria y a un posgrado, adelante, hermano, gloria a Dios. Pero los que tal vez ya no tenemos esa posibilidad, no crea usted que, ¿sabe? No, este evangelio de desarrollo, este evangelio es para evolucionar. Bueno, entonces miren, interesante, Dios también le está diciendo, vayan a Judea, vayan con aquellos que los han tenido esclavizados, vayan y evangelícelos, vayan y cuéntenle las maravillas que he hecho con ustedes. ¿Qué le parece a usted? ¿Cuántos saben inglés aquí? ¿Cuántos saben inglés? Bueno, vale. Pero no me así, venga hermano. Bueno, mire, ¿alguna vez usted ha considerado que ese idioma no únicamente le va a servir para su vida secular, para su vida académica, sino que ese idioma que Dios le dio, tal vez le está diciendo, evangeliza canchitos? Pero algunos ven, tienen que ser libres. Tienen que ser libres. Bueno, no, estoy diciendo mal. Tenemos que ser libres.